Continuando con estos tópicos que evidentemente son harto interesantes y más aún significativos, vamos a presentar, voy a dar un breve, nada más, repaso sobre el currículum de la compañera Jessica Pamela Castro Figueroa. Ella es licenciada en Filosofía e Historia de las Ideas por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha participado como ponente y organizadora en diversos coloquios nacionales e internacionales. Es asociada al Centro de Estudios Genealógicos para la Investigación de la Cultura en México y América Latina, AC, de octubre de 2011 a la fecha. Es miembro activo del Grupo de Investigación Transversal sobre Biopolítica y Necropolítica de febrero de 2012 hasta la fecha. Sus líneas de interés están relacionadas con la filosofía de la cultura, la ontología del presente y el feminismo filosófico. Coordinó el área de vinculación e intervención comunitaria de la FARO de Oriente desde 2019 a diciembre de 2022. Actualmente imparte talleres con enfoque feminista para redes de faros, diversos, supongo, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias. Te damos la palabra. Sí. Gracias. Pues antes que otra cosa quiero agradecerles a quienes están organizando este espacio, a Claudia, que ha estado constantemente en contacto conmigo, pero pues eso, a todas y a todos quienes quienes estén detrás de toda esta organización. Hay que siempre hacer visible que detrás de estos eventos hay múltiples desvelos, múltiple trabajo, pues, ¿no? Sí. Que la verdad es que a veces a uno y a una se nos salen de las manos, pues, pero lo vamos resolviendo en el momento. Y antes que otra cosa, decirles que estoy muy contenta de que se estén propiciando eventos así, ¿no? Que se estén creando espacios como este donde el enfoque esté orientado hacia un pensamiento otro que se ha invisibilizado ciertamente por no solo décadas, sino en algunos casos siglos, y es para mí una alegría infinita poder estar por acá, compartir el trabajo de investigación en el que me encuentro, y saber que ante todo, pues quienes estamos acá tenemos esa pequeña o máxima inquietud, ¿no? Por acercarnos a las letras, en este caso, letras y pensamientos femeninos y en algunos casos, pues feministas. Como buena filósofa, mi trabajo no está en la imagen, no traigo presentación, en algún momento les prometo que me encargaré de subsanar eso. Trabajo con puro texto, traigo texto escrito, voy a dar inicio a la lectura. En cuanto vayamos a terminar con él, pues sí hay espacio para que abramos el diálogo. Sabemos que el ejercicio de dialogar nos enriquece a todas y todos, entonces, bueno, procuremos que eso pueda suceder. Y bien, antes quiero mencionarles solo una cosa más. La autora que les voy a presentar es una autora de las poquísimas que nos dieron a revisar en el proceso universitario, ¿no? También ese es otro trabajo para quienes estamos en la enseñanza. Hay que hacer que nuestra currícula esté más llena de autoras, pues, que estén orientadas a los saberes, ¿no? A los ejercicios del saber. Y esta autora, desde que justo una profesora nos la presentó, yo quedé como muy enganchada con ella por su tono irreverente, ¿no? Por su tono de salirse de las normas, ¿no? Yo les voy a hablar hoy de Flora Tristán en un ánimo de presentarles a la autora. Ese es el ánimo que me mueve hoy de estar por acá con ustedes. Presentarles a esta autora que estuvo silenciada bastante tiempo, silenciada en el sentido de justo fluir una forma de descripción que la doctora señalaba, delincuentes de texto, un término así muy bonito, hablando sobre los libros, ¿no? Está genial esa descripción. A Flora Tristán le sucede una cosa similar, difícilmente fue traducida, ¿no? Fue invisibilizada en realidad, y ahorita vamos a ver en qué sentido y por qué te sucede esto. Pues bueno, inicio con la lectura de la presentación. Abro con un epígrafe justo de Flora Tristán, que dice lo siguiente.
Ahora ya no soy mujer, ya no soy madre, soy la paria. Pues bien, hermanos y hermanas, cuando haya sucumbido en esta guerra contra vuestros opresores, os dejaré este libro, que para ellos será de espanto y para vosotros de esperanza y de consejos, y no se atreverán a censurarlo. Inicio. La escritura femenina libera los sentidos. Escribir desde la sensibilidad bien le ha funcionado a la mujer para provocar vitales transformaciones sociales, culturales e individuales. Esta capacidad de manifestarse sensiblemente ha sido bien concebida por el género femenino como un modo de expresión que le permite mostrar qué siente y quizá hasta cuestionarse por qué lo siente y cómo vivirá con ello. Aunque en diversos momentos históricos esto lo ha hecho bajo el anonimato. Dicha sensibilidad ha mantenido despiertos todos sus sentidos, aún más cuando en ello depende la vida. Esto es, por una cuestión de protección de sí, de conocer el entorno de tal manera que se vuelva propio y habitar en él. 1. La Revolución Francesa manifestó por medio de la sublevación que existía un descontento desde diversas esferas en la población. Además, fue un ejemplo para otros países, pues se desataron conflictos sociales similares derivados del hartazgo por condiciones humanas deplorables e insostenibles. Es cerca de este contexto que en Francia se generó una transformación en la organización social y de mayor lucidez en el pensamiento femenino, el cual en su mayoría se mantenía en las sombras. De hecho, al no figurar en el texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hubo pensadoras como Olympia de Gauss, quien consideró importante crear un texto similar de esos derechos, pero otorgando igualdad de condiciones a las mujeres. Esto le mereció la guillotina por ser considerada una sediciosa alborotadora del pensamiento de quienes solo debían aguardar en el hogar. La autora con la que nos interesa pensar un modo de hacer revolución vital ante el hartazgo social y de transformación de pensamiento es Flora Celestín Terés Tristán Lasney, hija del coronel peruano Mariano Tristán y Moscoso y de Teresa Lasney. Flora Tristán nació el 7 de abril de 1803 en París. Con apenas 4 años de edad quedó huérfana de padre y esto orilló a su madre a irse a vivir a una colonia francesa más humilde, puesto que su padre nunca validó los documentos que le daría constancia de su matrimonio. Así pues, esto las llevó a vivir en la ruina y a Flora además en la bastardía. La infancia y adolescencia de Flora avanzaron con muchas carencias. Desde muy joven consiguió distintos trabajos de oficio y a los 16 años entró a trabajar en un taller de litografía para desempeñarse como colorista. Con apenas 17 años de edad, contrajo matrimonio con André Chazal, dueño del taller de litografía. Su madre le impulsó a casarse y a formar una familia para así obtener una estabilidad económica y dejar las carencias de lado. En 1821 nace el primer hijo de Flora. Ella enferma después del parto y es en esa etapa de convalecencia cuando tiene más tiempo y espacio para reencontrarse con la lectura. En los años de 1824 y 1825 nacen su segundo hijo y su tercer hija respectivamente. Y es en esta otra etapa de convalecencia de parto donde tiene su acercamiento con las letras de Mary Wollstonecraft y su texto Vindicación de los Derechos de la Mujer. Para ese entonces, Flora ya había comenzado a tener demasiadas desavenencias con André Chazal y decidió irse de casa. Flora optó por la separación, pero en una Francia decimonónica esto era penado. Así pues, se hizo pasar por viuda y consiguió trabajos temporales. Siguiendo las palabras de Francesca de Negri, abro cita, se trata de una huida necesaria para resguardarse de la persecución y del castigo conyugal, social y penal. No está de más señalar en este contexto que resulta harto sintomático que la figura de fuga funcione como tropo particularmente eficaz para visibilizar las inflexiones de género sexual con las que es necesario conjugar el género literario de viajes del siglo XIX y acaso también del siglo XXI. Fin de cita. Así pues, prófuga de su matrimonio, Flora le dejó sus 3 hijos a su madre y se empleó como doncella de una familia inglesa. Esto le permitió viajar a Suiza, Alemania e Inglaterra. Al morir uno de sus hijos,
Flora consiguió la separación de bienes y a partir de ahí se enfrentó a sostener sola a sus hijos. Un año después, y gracias a un marinero mercante, logró hacer contacto epistolar con su tío Pío Tristán, y como siguió padeciendo encuentros de hostigamiento y de violencia con André Chazal, es que decide viajar al Perú, pues intuye que si obtenía la herencia que por derecho paterno le correspondía, podría aislarse del maltrato de André. 2. El 7 de abril de 1833, exactamente el día en que ella cumpliría 30 años de edad, Flora decide embarcarse en el buque llamado El Mexicano, en un viaje hacia el Perú que le llevó aproximadamente 4 meses y días, y su estancia en ese país fue por 7 meses. Este es el viaje crucial en la vida y obra de Flora, ya que es en ese lapso donde escribió a forma de diario la experiencia que adquirió durante todos esos meses embarcada. Notamos en varios pasajes de Peregrinaciones de una paria, esa es su primera obra publicada, que Flora hace descripciones relevantes sobre lo que ve, escucha, siente, observa, intuye y sobre todo analiza. Ahora bien, en Peregrinaciones de una paria Peregrinaciones de una paria se publicó en 1838 y es un libro escrito a modo de diario. En él, Flora nos describe su estancia en el buque El Mexicano y lo que implicó viajar sola, sin hijos, con pasaporte de dama, es decir, de mujer soltera, en fuga y llevando consigo la esperanza de que buenos frutos le aguardaban en América y que su familia paterna le ayudaría a salir de la pobreza en la que se encontraba inmersa. El viaje le funcionó para ensayar una escritura que más adelante le permitiría las mejores reflexiones utópicas. Los paisajes, los mares, las aves, el clima, la noche, el día, lo comparte por medio de su escritura, pero es en esta etapa de convivencia consigo misma donde disfruta la libertad que no había tenido en años. Parte de lo que narra a continuación es solo un poco de las impresiones que vivió en ese viaje al Perú. Y abro cita. Experimentamos durante 12 días los sufrimientos más terribles. Como no podíamos bajar a la cámara, fue necesario resolvernos a permanecer día y noche en el puente. Teníamos de continuo tormentas y lluvia con cuartos de hora de intervalo. Y además de esto, el sol ecuatorial lanzaba verticalmente sus rayos sobre nuestras cabezas. El calor era intolerable y no podíamos poner el toldo para preservarnos a causa de la frecuencia de los cambios del viento. Cada uno de nosotros trataba de acurrucarse en un rincón del puente lo mejor que podía para tener un poco de sombra. Este capote, hecho en China, era un trabajo soberbio, un gran sombrero de hule igualmente impermeable. Así, disfrazada estaba cual nuevo Diógenes, instalada en mi tónel, haciendo tristes reflexiones sobre la condición humana. Fin de cita. Es a través de este libro que Flora Tristán le obsequia a América Latina y en específico a Perú una fotografía descrita de lo que eran sus aromas, la arquitectura, sus costumbres, lenguajes. En sí no le queda pudor para describir la cultura de varios lugares y personajes que conoce, permitiendo así que a más de un siglo después el imaginario común se deje transportar en aquella ciudad. Y abro un pensamiento más de esta obra. Esta ciudad, Lima, encierra muy hermosos monumentos y una gran cantidad de iglesias y de conventos, de hombres y de mujeres. Las casas están construidas regularmente, las calles bien delineadas, son largas y anchas. El agua corre por 2 acequias en casi todas ellas, una a cada lado. Solo algunas tienen arroyuelo en el centro. Las casas están construidas con ladrillo, adobe y madera pintadas de diversos colores claros. Azul, gris, rosa, amarillo, etc. No tienen sino un piso y los techos son chatos. El interior está muy bien distribuido, el salón y el comedor forman el primer cuerpo. En el fondo se encuentra la cocina y el alojamiento para los esclavos, rodeando el segundo patio. Los dormitorios se hallan encima del piso bajo, todos amueblados con gran lujo según el rango y la fortuna de quienes lo habitan. Fin de cita. Así pues, la narración entregada por Flora Tristán en todo momento es de una vivacidad singular. Sus narraciones reflexionan sobre áreas ignoradas, malos tratos, pobreza, austeridad y demás situaciones que la colocan en el lugar que ella reconoce.
lo marginal, lo que está afuera, los parias. Flora adquirió a través de este viaje la cualidad de poder narrar de manera exacta esa afectación que le provocó la sociedad y la cultura de Perú. Describió cada detalle que le pareció importante describir, al menos desde la mirada donde ella lo percibió, pues mientras en Francia la revolución se animó y consagró con consignas de liberación, fraternidad e igualdad, ella notó que en el Perú la esclavitud seguía activa. Tristán, previo a su regreso a París, estuvo en el momento surgió una rebelión de obreros en la comunidad de Lyon, y es en esa época que su pensamiento comenzó a resultar con mayor lucidez ante una lucha constante en defensa de los derechos de los obreros y de la mujer. Flora Tristán describe y escribe para repensar la política, para repensar las sociedades, para reeducar la cultura y para así salir de sí, de esta aparente enajenación de la convivencia monótona y dada. Muestra de ello es el trabajo que publicó en 1840, titulado Paseos por Londres, obra donde le da una importancia plena a la civilización inglesa y hace constantes parangones con la parisiense en cuestión de hábitos y costumbres. Flora intenta trabajar su escritura desde una actividad conocida, describir detalladamente a la sociedad londinense, destacando así que las conductas sociales están comprendidas en una rectitud e intelectualidad sujetas a compromisos morales. Por otra parte, su construcción epistémica sobre lo que ella aún intuye como una filosofía feminista, aún no intuye como una filosofía feminista, sino como reconocimiento a los derechos de la mujer, comenzó desde que decidió actuar sobre su propia vida doliente con André Chazal. Pero en términos de escritura, comenzó a notarse la profundidad de su reflexión en sus primeros textos, pues decidió ampliar sus horizontes epistémicos sobre los derechos de la mujer en la sociedad londinense y mostrar así su particular interés por pensar a la clase obrera, sí, pero también a la mujer. Ahí estuvo su atención. Y abro cita. Mary Wollstonecraft dedicó su libro al señor de Talleyrand-Périgot. Escuchad a esta mujer inglesa que fue la primera que osó decir que los derechos civiles y políticos pertenecen igualmente a los dos sexos y que hace un llamado a una opinión profesada por Talleyrand en la tribuna para demostrarle que es su deber de hombre de Estado de actuar conforme a esta opinión, de hacer triunfar las consecuencias de ella y de establecer la completa emancipación de la mujer. Fin de cita. Para Flora, el acto de pensar comienza a ser una acción muy importante, pues consideró que dejar de ser dependiente de un hombre, y más aún si éste le ofrece constantes maltratos, es digno de reflexionarse. Además de pensar sobre las condiciones de vida de las mujeres, también le interesaba pensar en las condiciones de vida de los obreros, y es así como comienza a crecer y desarrollar su pensamiento en torno a ello en obras como Unión Obrera. 3. Así, para 1843, Flora da total atención al tema de los obreros y obreras, reflexiona una y otra vez en su igualdad e injusticia cometidos en contra de su trabajo mal retribuido, y recordemos que para ella, al estar en estado de fuga, debía realizar diversos trabajos y ser obrera fue uno de ellos. Recordemos también que ella considera que la mujer vive una doble opresión, una por parte de su empleador y la otra por parte de su marido. Flora casi siempre reflexiona desde su experiencia y es con Unión Obrera donde consigue escribir una especie de programa a favor de la clase obrera. De hecho, es a ella a quien se le atribuye la construcción de la consigna Obreros del Mundo, uníos. En esta etapa, Flora se convierte en activista, pues reconoce que la clase obrera debe unirse para poder pensar juntas y juntos cómo hacer y qué hacer para obtener dignidad y derechos laborales. Intentó involucrar a las y los obreros a que pensaran sobre las condiciones de trabajo a las que están sujetos. Horarios interminables, salarios bajísimos, sin beneficios ni prestaciones. Les insta a pensar en una unión obrera que les posibilite imaginar en escuelas y jornadas de trabajo cortas que permitan el derecho al esparcimiento, en el derecho a una educación básica para las infancias y sacarlas de las fábricas, en cómo ya no explotar doblemente a las mujeres,
y aquí sostiene que la mujer es doblemente explotada, porque por un lado es explotada en la fábrica y por el otro es explotada en el hogar con obligaciones domésticas. Flora invita a que reflexionen sobre estas injusticias y solo así lograrán una vida un poco más digna, tanto unas como otros. La relevancia del pensamiento de Flora en este momento es importantísima porque incita a pensar en el derecho al trabajo y en el derecho a la organización del trabajo. Muy particularmente a las mujeres trabajadoras las convoca a que participen, a que no deleguen esta organización a los hombres, pues ellas también son parte de esta clase trabajadora y es su deber sumarse a la acción. Hace un llamado a todo tipo de mujeres a que participen, en llamada a las mujeres de cualquier rango, de cualquier edad, de cualquier opinión, de cualquier país, tiene pensamientos interesantes como el siguiente. Abro cita. Oh mujeres, hermanas nuestras, no hagáis oídos sordos a nuestra llamada. Venid a nosotros, necesitamos vuestro socorro, vuestra ayuda, vuestro amparo. Fin de cita. Flora considera en este texto que todas las mujeres deben sumarse a la lucha obrera, no importa si no son obreras. El simple hecho de ser mujeres las debería interpelar para actuar en defensa de la lucha obrera y por consecuencia en la emancipación de la mujer. En sus escritos sobre la emancipación de la mujer o el testamento de una paria, Flora nos ha de mencionar lo siguiente, y se abre cita. En nuestra triste sociedad, la mujer es paria de nacimiento, sierva de condición, infeliz por deber, y casi siempre tiene que elegir entre hipocresía y deshonra. Fin de cita. Para Flora Tristán, las condiciones en que veía que vivían muchas de las mujeres de su tiempo eran condiciones que no les permitían ser libres y mucho menos libre pensadoras. En ese sentido es que Flora promovía su participación y acentuaba sus deseos a través de la palabra escrita. Afirmaba en ella, yo también necesito un calvario para poder proclamar, cuando me muera, la emancipación de la mujer. Fin de cita. Flora fue mujer de fe y consideraba que la mujer estaba abandonada desde varios lugares. Exigía que tanto la sociedad como las leyes terrenales y celestiales dieran cuenta de lo sesgadas que eran sus acciones. Así pues, vemos en esta autora a una mujer que dedicó su vida activa a transformar los modos y las condiciones como se invitaba a habitar una ciudad como París en pleno siglo decimonónico, y es interesante notar cómo le gustaba a Flora reconocerse como una paria en diversos paisajes de sus obras. Vuelve una y otra vez esta autodenominación. Flora encontraba en ella un modo de describir lo que una y otra vez le ocurría, ser una ciudadana que ha sido excluida una y otra vez de lo que gozan otras personas. Alimentación, vestimenta, vivienda, acceso a la comunidad religiosa, a las leyes, al trabajo digno. En la emancipación de la mujer o el testamento de una paria hace una crítica constante a la Iglesia y a sus constantes rechazos hacia los pobres y hacia las mujeres. Para Flora era importante el acto de imaginar otros modos de pensar cómo se trata a la mujer, al obrero, al pobre, al paria. Su ser huérfana, esposa, madre, trabajadora y extranjera le permitió construir un tipo de pensamiento como el que a continuación les presento. Y abro cita. El amor es vida, el amor es fuerza, el amor es potencia, el amor es libertad. Es el amor que crea, es el que conserva, es el que salva, el que regenera. Por eso el futuro es de la mujer, pues el amor se desarrolla en 3 fases. Primero es filial, luego conyugal y finalmente maternal. Aquel último término es el más perfecto y es por el que la humanidad comulga con dioses. En consecuencia, la mujer se eleva más alto que el hombre en la escala del amor, y cuando el amor domine a la fuerza será la reina del mundo. Fin de cita. Así, con Flora se comienza a dar las bases de una filosofía feminista que contribuyó y contribuye a seguir pensando ideas como el trabajo, el amor maternal, la propiedad, el socialismo utópico, la organización política y diversas desigualdades. Sería todo. Bueno, después de esta potente narrativa, de manera de comunicación, muy brillante. Bueno, pues pasemos a la ronda de preguntas. Son tan amables, ¿quién quiere comenzar?
Carlitos. Pues, ya, gracias por todo. Yo quisiera hablar de aquí, de la verdad de la biblioteca. Entonces, mira, yo hice una pregunta totalmente tonta, de ignorancia, porque en la novela de Paraíso en otra esquina, se habla de la abuela de Gauguin, y creo que es ella, sí, la abuela de Gauguin. Gauguin, sí, claro, Paul Gauguin, sí. Creo que es Claro, ella, sí. Gauguin tenía defensa peruana, Sí. y se habla de ella, y bueno, solamente y es ella la mujer que está. Es ella, es su madre del pintor, es Aline Tristan. Gracias. No, de qué. Sí, gracias. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Que no es el mismo. Bueno, creo que tiene relación de alguna forma con esto, con física, porque tú inicias, bueno, primero felicitarte por la ponencia y concretar, cosa que luego algunos a mí en lo personal luego me cuesta trabajo, ¿no? Ella empieza a escribir desde la sensibilidad para la mujer y no a partir de la razón, ¿no? Entonces, creo que eso apuesta, si es que entendí bien más o menos el libro de tu discurso, en la tradición filosófica patriarcal, masculina, misógina, pues es la razón. Hiciste también alusión a la Revolución Francesa, pues son los ilustrados, es la razón otra vez. Y me llama mucho la atención que Flora no lo hace desde ahí, afortunadamente, ¿no? Me parece que Aristóteles se equivocó al definir al hombre como el antropos es el son logoi. Pues no solamente, no somos son logoi, nada más, y me imagino que bueno, bien sabemos de lo machista que era Aristóteles, ¿no? Que las mujeres pues, tienen tantita más razón que los niños y cosas por el estilo. Me llama mucho la atención cómo a partir de la sensibilidad hay que construir un discurso político, feminista, liberador y utópico. Y además, creo yo que es algo que he estado pensando de alguna manera cuando uno divaga, me parece que más que la razón lo que nos define a los seres humanos es nuestra sensibilidad. Porque es a partir de la sensibilidad y sobre todo la cuestión estética, si es abuela de Paul Gauguin, pues ahí tiene la vena artística, ¿no? Entonces la cuestión estética es fundamental para la cuestión de la empatía, porque si no nos sensibilizamos, por ejemplo, con los 43 de Ayotzinapa, pues la razón no nos va a dar. Podemos pensar eso, pero si no nos sensibilizamos, no sentimos su ira, su desesperación, todas las cosas, pues no hay empatía y no nos identificamos como seres humanos. A partir de la razón, no lo creo, ¿no? Sí, la razón es un ingrediente importante, una facultad o una potencia, como lo decía la doctora Cristina antes, que nos distingue de los otros seres vivos, pero no solo, ¿no? Entonces, quisiera que pudieras abundar un poquito por ahí, por favor. Muchas gracias. Profesor, bueno, muchas gracias por tu permiso, gracias por compartirnos. No es que el pensamiento de pero me llamó mucho la atención que, si entiendo bien, es una pionera del pensamiento interseccional por estas cuestiones de vincular explotación laboral y género. Entonces, me gustaría saber si es retomado, es un antecedente reconocido en las teorías contemporáneas interseccionales. Y si no lo es, me gustaría saber tu opinión de por qué crees que no se recuperó o que se está recuperando. gracias. Doctora, por favor. Pues muchas gracias, Pamela, por estar aquí en este coloquio y pues es algo
inaudito que aquí en la Universidad Autónoma Checa no estemos hablando en clave de mujer, y creo que sí también, bueno, tú eres muy joven, pero también hace un momento lo mencionaste, esta parte de cómo ciertas autoras han sido silenciadas por mucho tiempo. Pero creo que también en esta etapa, en mujeres, vivimos esta formación en la facultad. Bueno, eres de la facultad, eres de la UNAM. De la UACM. Sí. De la UACM, pero también es parte de las mujeres en la filosofía y de las maestras de filosofía y de leer la filosofía desde las mujeres. Hace unos meses tuvimos un programa en Caleidoscopio Cultural para hablar de esta parte de las madres, las mujeres y la maternidad. Y las mujeres, invitamos a compañeras, no para hablar de la filosofía de la mujer o de la filosofía, de cómo ellas han tenido esta parte han vivido esta parte de ser marginadas y de ser quedados fuera, incluso en estar frente a un grupo, en ser consideradas para ponencias, en planes de estudio. Y yo quería comentar eso aquí, ¿no? Porque también en esta época y hablando en ciertos lugares, como por ejemplo podría ser una facultad de filosofía y letras, pues también vivimos también como mujeres en esta parte de la marginalidad. A mí me tocó justo para invitar a algunas mujeres, en ese caso en el programa, una de las compañeras decía, pues es que yo estaba embarazada y estaba haciendo mi doctorado y estaba escribiendo y se me hinchaban las piernas. Y luego yo invité a una maestra de filosofía que era mi maestra y me dice, espérame, es que sí voy a participar en tu programa, pero tengo que hablar con mi esposo porque para ver si él me cuida a la bebé de 3 años. Y luego yo estaba en un seminario y tenía una compañera que estábamos en la clase Zoom y al mismo tiempo la niña lloraba porque quería de comer. Entonces, también como mujeres en filosofía estamos viviendo este tipo de marginalidad y este tipo de violencia. Yo quisiera que tú hablaras un poquito de esto. Y cuántas mujeres te dicen, no, lleva a ver un congreso en Grecia, y muchas mujeres no vamos porque tenemos la casa, los hijos, entonces, hablando de mujeres obreras, pues también hablamos de filósofas obreras, que están acá en los jornadas difíciles y nuestros huertos, ¿no? Tú misma me comentaste que tenemos una niña. Y estos temas que también son muy difíciles. Nosotros invitamos a la doctora Carmen Camarillo, y ella tiene una niña de 10 años. Y dice, espérame, sí voy, pero déjame, que tengo que llevar a mi hijo a la escuela, porque voy a estar dame la hora de la conferencia a tal hora, porque voy a estar. Entonces, estamos hablando de horas distantes. ¿Qué nos dicen, no? A nosotros. Gracias. Y doctora, Sí. Bueno, pues felicitaciones, Jessica. Bienvenida a la UACH. Y me llamó mucho la atención de tu lectura, algo que supongo que estaba entre comillas, según recuerdo, en donde la autora que tú presentas decía hipocresía o deshonra. Me encantaría que abundaras un poco más en esto porque me hace recordar a un texto que actualmente estoy revisando de Virginia Stenges del 2020 en torno a justamente la religión de las mujeres feas, gordas, etcétera, etcétera, que pues no cumplen con esta figura de lo que para la mujer siempre se le exige y se ha demandado. Y justamente en torno a lo que decías, Clau, porque recuerdo que comentaste que deja sus 3 hijos con su mamá y se va.
Entonces, esto me parece súper interesante. Y además, en este tiempo, vaya que fue, así como las mujeres que presentaron en la ponencia pasada, pues pionera en estos asuntos, porque creo que todavía al día de hoy, muchas de nosotras seguimos pensando, teniendo, estamos atravesadas a veces por la culpa, por el temor, y no muy algunas están, muchas dicen, mejor no tenemos hijos porque es muy complicado. Otras hemos decidido solamente tener uno para no perdernos esa, pues también esa experiencia que es, pues, no, que se escuche, pero sí es extraordinario. Pero me parece muy interesante y me encantaría saber más sobre este texto. Muchísimas Karen, sí. Pamela, gracias por tu intervención porque me encantó. Desde que empezaste a leer fue como de, bueno, al menos a mí me atrapaste. Entonces, me parece interesante y creo que yo rescataría varios puntos, así como en orden que fui escribiendo y como nos relataste. La cuestión de la sensibilidad puede ser como un arma de doble filo, ¿no? Como decía el maestro Carlos, sí, en efecto, nos puede brindar una potencialidad el escribir a partir de esa sensibilidad, pero también del otro lado puede ser la crítica, que justamente, y es algo que se ha atribuido a las mujeres escritoras, partir de esa sensibilidad, ¿no? Y a ojos de algunos les restaría pretensión de validez justamente hacerlo por esa condición. Sin embargo, y viene la otra parte que señalaste, como si volvemos a la idea de que todo texto es un contexto, pues señalaste la condición de huérfana, madre, esposa y extranjera, ¿no? Y a partir de ello señalar toda la perspectiva, digamos, muy abarcativa que tiene entonces, o que tienen todos sus escritos. ¿Por qué? Porque los está abordando desde una perspectiva de, no de una mujer que se queda en casa, ¿no? Como a la usanza de la época, sino una mujer que en cierto sentido rompe, más bien en gran sentido rompe con todo lo que se estaba estipulando en ese momento, ¿no? Y al igual que lo señalaba la doctora Cristina hace un momento, el abandono de esos hijos, el pelear por otra cosa, y lo decías ahorita, reflexionar en torno a la condición humana y darnos cuenta que en efecto es, digamos, múltiple, ¿no? Que no se reduce a una sola esfera, a diferencia de lo que se cree. Y si pudieses ahondar en esta parte que citabas, que me pareció igual fenomenal, que en la sociedad la mujer nace y ya es una paria, justamente, ¿no? Por todas esas características. Y si bien estás hablando de una escritora del siglo XIX, estamos en el 2023, en el siglo XXI, y en muchísimos lados sigue siendo de esa manera, ¿no? Entonces, como de, ¿qué tanto? También entiendo que está escribiendo en una época y demás, pero también seguimos adoptando esos elementos en consecuencia, ¿no? Y de ahí la importancia de retomar a pensadoras como esta, que señalen esos elementos y que justo, si bien nos permiten darnos cuenta que algunas cosas han cambiado, pues las cosas esenciales siguen ahí. Gracias. Sí. Por favor. ¿Quieres terminar con esta intervención? Y Vale. Tenemos preguntas en el chat vamos a hacer las... y hacemos las preguntas en el chat para que no se nos vayan. Por parte que hablaba sobre la explotación también en el hogar, desarrollo de explotación. No sé si hay más esto más específico o sería delicado hablar de lo doméstico, porque creo que a menos como personal lo he pensado y por eso mismos que generamos este trabajo de esto. Porque a veces no me queda muy claro cómo abordarlo. La forma más fácil o más práctica es poner el primer trabajo, lavar, matar, entonces la forma más práctica de cosa detrás, teoría detrás. De pronto me han costado encontrar algo que hable sobre el trabajo doméstico, encontraba a Medici y a ¿cómo se llama? En casa, creo que es la autora. Pero me ha interesado mucho y ahorita que mencionabas que ella también escribió sobre lo doméstico, me gustaría saber más fuera de experimentar para entender quizá un poco más el espacio doméstico, que es algo importante para nosotros que hemos pensado de una manera más consciente. Claro. Sí, Álvaro. Bueno, hay varias preguntas en el chat. Me voy a permitir leerlas, aunque quisiera comentar rápidamente que los compañeros que están en el chat también pueden hablar. Y aquí los vamos a escuchar perfectamente bien. Si alguien tiene o quiere utilizar la voz, adelante sin ningún problema. Creo que esta cosa sí sirve. Entonces, esperemos que sí. Y bueno, sí ha sido útil en otros momentos, pero me voy a permitir hacer la lectura de las preguntas. Patricia Díaz Herrera pregunta:
¿Cuáles serían las habilidades que considera más importantes para que Flora Tristán pudiera hacer frente a la exclusión? Después, y Uriel nos dice, ¿cuáles serían los elementos que debe tener la lucha feminista para diferenciarse de otros movimientos sociales y por qué apostar por este pensamiento disidente? Me imagino que el de Flora. Aquí nos preguntan sobre el link de asistencia, ya lo enviamos un link de asistencia para los compañeros que están en la parte virtual. Excelente participación, nos dice Néstor Yetlanesi. Se debe fomentar la escritura, que más mujeres tomen los medios de divulgación de sus vivencias, estudios e investigaciones. La perspectiva de género en la filosofía, política y ciencia debe de ser visibilizada. Y déjenme ver si hay alguna más. Son todas. Bien. Ay, pues qué alegría. Bueno, estoy muy contenta porque casi siempre mis intervenciones tienen esta intención, ¿no? Justo les decía, de que dialoguemos. Llevo un par de años, seguramente como muchas compañeras, colegas y familiares, con esta inquietud por querer pensar y posicionar el pensamiento propio, ¿no? Como mujer, y también el pensamiento de mis compañeras. Y es una cosa que ha sido bien difícil porque sí hemos sido educadas en la competencia, ¿no? Sí hemos sido educadas en la división. Entonces, cada vez empieza a hacerse esto una práctica más común y me gusta que muchísimas más personas estén involucradas y estén deseando que se siga haciendo eco de todo esto, ¿no? Voy a comenzar por la última intervención. Tengo muy mala memoria siempre, afortunadamente lo anoté, pero lo último está más fresco. Sobre qué puede diferenciar a qué elementos del feminismo en Flora Tristán o de los movimientos, de otro tipo de movimientos, que es la intervención que hace Uriel. Y quizá lo voy a conjuntar con la de la profesora Patricia Díaz Herrera, a la cual saludo con mucho gusto. Pienso que una de las cosas que sucede en el trabajo que hace Flora Tristán, a ver, hay que decir un par de cosas, ¿no? O sea, lo cierto es que sí, Flora hace un pensamiento con el derecho a emanciparse de la mujer y a su vez hace un trabajo con la lucha obrera, pero también no pierde de vista este lugar aspiracional, por ponerlo en términos modernos, de ella saberse de la clase burguesa y que ha sido excluida de esa clase, porque su mamá es de un apellido reconocido en París en ese momento. Sin embargo, su mamá, pues como no consagró el matrimonio por las sagradas leyes con su papá, pues también la misma familia hace un lado, margina a la madre, ¿no? Entonces, Flora desde ahí se sabe ya excluida. Bueno, después muere el padre, todo este proceso de bastardía, y en ese sentido ella tiene en claro que ella pertenece a un tipo de clase, ¿no? Y que no ha sido aceptada y no es bien cobijada, y entonces esto la hace dar como todos estos rebotes y desencuentros, además de casarse muy joven y demás, y de violencia. Su exmarido de hecho le dispara en la calle, o sea, ella sufre un tipo de violencia muy puntual con este hombre, y la hace a ella también hay que decir otra cosa, que ella no fue educada, o sea, ella no fue a una escuela ni a un colegio, su mamá la educó a saber leer y a escribir cosas básicas para andar en la vida, y ya, no más. Entonces hay que tener como este par de referentes ahí presentes para poder decir que lo que nos toca en la actualidad es un tipo de construcción de sus escritos a hacer una teoría, ¿no? O sea, incluso hay ya escritoras feministas que están dándose a la tarea de hacer un trabajo minucioso sobre el trabajo que hace Karl Marx y Federico Engels con respecto al capital, porque ellos toman las bases que está poniendo Flora Tristán, ¿no? En estos escritos que ella hace en su momento como para poder decantar quiero decir esto sobre estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo podría decir que los elementos que pueden poner en diferencia a otros movimientos sociales al feminismo tendrían que ser, de entrada, lecturas de autoras, visibilizar a las autoras, o sea, que las autoras que están en actividad y en activismo sean también quienes estén dando voz de su pensamiento, ¿no? Ya no necesitar de traductores
otros para poder decir lo que ellas quieren decir, sino ellas mismas. Entonces, bueno, ese es el tipo de elementos que yo podría decir en este caso, y en el tipo de habilidades que me pregunta la profesora. Ajá, de entrada la escritura. Creo que para Flora fue muy importante leer a obreros, dialogar con pensadores. Ella buscó mucho dialogar con figuras del Parlamento, por ejemplo, en Francia, para poder legislar y hacer esta ley donde ya le permitieran, por ejemplo, divorciarse, ¿no? Entonces, para ella fue muy importante hacer este tipo de diálogos. Y en ese sentido, ese sería un tipo de habilidad, generar argumentos, generar un tipo de insistencia sobre sus necesidades. Y en ese momento su insistencia primaria era divorciarse, ¿no? O sea, ella no quería ser prófuga de este hombre, ni sentirse prófuga, porque además era señalada por la sociedad por no haberse quedado con su marido. De hecho, creo que su tío, el que hace insisto, es una familia burguesa muy, muy reconocida en esta ciudad, y hace una mención como ella es paria porque ni siquiera pudo estarse con su marido donde debe de estar, toda mujer debe estar con su marido, ¿no? Ahí a un ladito, porque ella anda ahí navegando y sufriendo de a gratis, se merece lo que le pasa, ¿no? No, estoy como traduciendo muy mal seguramente, parafraseando muy mal, pero bueno, esa era la intención, ¿no? Del tío, del familiar, ¿no? Del que se supone, pues, una debe de recibir un cobijo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esas serían las habilidades que yo podría mencionar. La escritura y la lectura son habilidades que nos ayudan también a generar y a crear argumentos que nos ayuden a poder salvar y resolver lo que queremos resolver o lo que nos surge resolver, pero de manera vital, ¿no? O sea, si damos cuenta, lo que acá está resolviendo Flora son cosas vitales para ella, ¿no? Sentirse libre de su marido. Y lo otro, pues también era importante, obtener una cierta libertad económica que pues no logró del todo. Donde habla más sobre el trabajo doméstico, justo es en Unión Obrera. Yo creo que esa es una de sus obras donde ella enfatiza este tema de la doble explotación, ¿no? Donde hace un trabajo ahí muy específico sobre cómo ella identifica que el obrero es explotado, pero aquí que asimismo el obrero llega a hacer una doble explotación al hogar a su mujer, que también es obrera, ¿no? Y pues a la cual le exige que la comida, que los chamacos, que la casa, ¿no? Entonces, en esa obra yo creo que puedes encontrar, lo que hace Flora es que hace pensamientos al aire, ¿no? También demos cuenta de eso, insisto, lo que nos toca ahora a quienes les interese, y por eso me gusta mucho compartir a Flora, porque sí es una autora conocida, de hecho en Perú es muy reconocida, hay una biblioteca específica de Flora Tristán, pero yo creo que eso, es una autora más que podemos revisar si nos interesa como estos temas sediciosos, ¿no? De sublevación, digamos, ella es un buen referente. Yo agradezco muchísimo, Claudia, que hayas hecho esta intervención en este tono como frontal y como franco, porque hace poquito me estrené como mamá, año y medio. Dije, claro, experiencia materna, ya quiero, ¿no? Gracias. Y el destino dijo, si quieres, pues ahí te van unas gemelas, ¿no? Entonces, estoy así a todo lo que da ahorita con energía, gemelas, y justo este trabajo con ellas me ha hecho justo eso, y con estas referencias de estas autoras, me ha hecho pensar en el tema del trabajo, ¿no? O sea, que del trabajo que hacemos como morras, que de repente estamos en 5 o 6 trabajos, ¿no? O sea, es estar pensando en lo doméstico. Muchas veces mi marido, cuando vamos al mercado, al tianguis, y ¿qué hay que comprar? Pues piénsale, ¿no? ¿Qué hay que comprar? No, pues no sé, pues fíjate que hay en el refri, ¿no? O que no hay. O sea, la verdad es que ha sido, yo no quiero decir una lucha, pero sí ha sido un tema como de afrontemos los dos, que los dos quisimos esto, ¿no? Y los dos le entramos, entonces los dos hay que pensarlo. Y desde ahí hay una teoría que está también impulsada mucho por un grupo de morras feministas que están impulsando el pensamiento doméstico. Justo así lo puedes encontrar en redes. Ellas están tratando de impulsar cómo es que esto que damos por hecho que el café nos llegue servido a la mesa, pues no es tan así, ¿no? O sea, sí pasa por un proceso de alguien que tuvo que ir a comprar el café o que pensó qué café comprar, en fin, todo eso que pensamos que son nimiedades, pero que en realidad nos significan y nos simbolizan mucho en el día a día, ¿no?
y que pues a veces cómodamente decimos, ay, pues ya yo lo quiero aquí, si no está, pues no tomo, ¿no? Por no, yo no hacer ese trabajo. O sea, también hay que reconocer que eso, que es un trabajo, que es un trabajo que está de fondo. La crianza es otro trabajo, ¿no? O sea, también pensar en este ejercicio de criar una criatura, ¿no? De criar y de crear una criatura, o sea, sí es otro trabajo que además nos sujeta de manera personal, ¿no? Yo últimamente he dado cuenta que en lo que crío a mis hijas también me estoy sanando yo con ciertas cosas, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa bien bonita con la maternidad y con la paternidad justo, pero que si no nos suelta, y no deberíamos de romantizarlo del todo, o sea, que la crianza sí es una cosa de verdad de un trabajo duro y que hay que posicionarlo desde ahí, ¿no? Y como decía la doctora, ahí van temas de investigación, porque sí son temas que nos surgen estar pensando ya, y más desde estos enfoques en donde esto que hablábamos sobre la sensibilidad, que justo tiene que ver con no por el ser sensible nos limita a un tipo de razonamiento o a un tipo de razón, ¿no? En realidad creo que esa es una pelea ya como bien desde la filosofía, desde la clásica hasta la moderna. Podemos pasar como por diversos autores en esta división del pensamiento. Yo apelo más a la teoría de los afectos, justo creo que estoy más enfocada desde ese lugar, porque nos permite dar cuenta de nuestras afecciones, de qué nos da potencia, de qué no es lo que no nos da potencia. Prefiero pensarlo desde ahí, justo para poder hacer una construcción, digamos, como con un poquito más de enfoque hacia donde estamos paradas y parados, ¿no? Porque al final es que hay que dar cuenta de dónde estamos, ¿no? Y no invisibilizarnos a nosotras. Por eso les digo que sí me parece que es un trabajo continuo y constante, ¿no? Estarnos pensando no solo en nuestro trabajo profesional, por ejemplo. Hay una mosquita que anda aquí todo el tiempo. Me tiene bailando con ella, ¿eh? Disculpa. Ah, perfecto. Entonces nos anda muy bien, motivando. Pues eso, decirles que en lo profesional, pues sí, también una de repente es como, ¿cómo le hago, no? Tengo que mandar la ponencia, a Claudia, Claudia, se me olvidó enviártelo, ahorita mismo te lo mando, porque eso, una parece que tiene que hacer gestión de 1000 cosas, ¿no? Entonces, y tampoco es como que una piense, veanos como víctimas, ¿no? O sea, porque la verdad es que tampoco va por ahí. O sea, la intención va solo en hacer visible eso que se normaliza como te corresponde, ¿no? Y no, en realidad hay que romper con esas formas que tenemos ya como muy establecidas de qué es lo que nos corresponde como mujeres. Pues no, o sea, no hay que normalizar las cosas, hay que comenzar a cuestionarlas, ¿no? Justo, a partir de qué nos hace bien y qué no nos hace bien. Y bueno, en ese sentido coincido en que con lo profesional, me hubiera encantado participar en ese evento, por supuesto, porque también ando bien metida con el trabajo materno, o sea, con todo lo que tiene que ver con maternidad, con todo lo que tiene que ver con el trabajo legislativo al respecto. Sí, por favor, yo me apunto. Con estas autoras que están pensando también justo, ¿no? Con la crianza, con las violencias obstétricas, con todo lo que gira en torno a la maternidad, ¿no? Que, insisto, lo romantizamos como eres la dadora de vida, ¿no? Pero ¿a qué costa, no? O sea, tienen que decir como todo ello, pues, ¿no? Que todo eso vaya escrito con letras legibles. Y bien, ¿qué otra cosa me decían? Imaginación... Sobre la doble explotación, pues eso, sí, creo que sí, lo que estaba tratando de decir con la profesión, sí creo que no hay como una cuarta explotación, sí muchas no tenemos el privilegio de decir, le dejo a mis hijos a la niñera, o sea, no, muchas o tenemos que estar nosotras con nuestras parejas organizándonos o depender de algún familiar para asistir a un coloquio a Grecia, no, ojalá nos de la vida, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que sí vamos sorteando cómo resolverlo y la idea es eso, tratar también de hacerlo en conjunto, ¿no? O sea, tratar también de pensar en conjunto con, en este caso, nuestras parejas o con nuestros familiares también, ¿no? Porque al final nuestros familiares a veces están muy presentes en la vida de nuestras crías. Entonces también pensar en conjunto cómo hacer o cómo romper esos patrones, ¿no? Y claro, pues para Flora no es que haya sido como tan fácil el dejar a sus hijos con su mamá,
sino que Flora todo el tiempo le hizo un reclamo a su mamá, ¿no? ¿Por qué la obligó a casarse con André? O sea, porque al final su mamá casi que la coacciona a que lo haga, ¿no? Flora no lo deseaba, o sea, lo hizo porque para su mamá le pareció lo más conveniente. De hecho, para Flora, el haber tenido a sus primeros 2 hijos varones fue una etapa de maternidad no muy bien vivida, ¿no? Por eso les enfatizaba yo que después del parto es cuando ella tiene estos momentos de reflexión, porque tuvo una convalecencia muy larga, o sea, no fueron partos que hayan sido llevados como de una manera muy eficaz, por ocupar un término actual, ¿no? Sí, pues eso, eficaz, sino que hubo complicaciones y sobre todo porque ella no deseaba ser mamá, ¿no? Entonces sus primeros 2 hijos para ella pues no tuvieron como esta fuerza con ella, ¿no? De hecho uno de ellos se muere, pero cuando nace su hija Aline, que es la más chica, que es la mamá de este pintor, muy célebre y muy importante, para Flora sucede otra cosa. Dice, yo no quiero esto que yo pasé con mi hija, ¿no? O sea, yo quiero que ella tenga otro tipo de destino, ¿no? Que no tenga el que yo tengo. De hecho, en emancipación, la emancipación de la mujer, Flora tiene un escrito para su hija muy bello, donde le hace saber, desde que te vi, supe que yo tenía que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Pese a lo que fuera, yo tenía que construir un tipo de sociedad que nos hiciera sentir involucradas y no excluidas. Yo no quiero que tú seas una paria, ¿no? Y en ese sentido es que ella todo el tiempo se denomina paria, se siente paria desde su familia, desde que su familia ni materna ni paterna le da como este relación, pues ella se queda con esa idea y la trabaja. Y sí se reconoce ahí, dice, sí, claro, soy una paria. Si hay que asumirlo desde ahí, pues sí, soy una paria. Pero son ideas que ella va, escribiendo como reflexiones, pero que esas reflexiones, ya en estas últimas 2 obras, de hecho, la emancipación de la mujer, ella ya no la alcanza a ver como una obra escrita. Ella ya solo deja los escritos ahí y ya un grupo de investigadoras e investigadores más recientemente. De hecho, la verdad es que sí son grupos feministas los que han rescatado sus letras, ¿no? Sí son morras las que han rescatado sus letras y ellas mismas mencionan que es un homenaje a la autora, ¿no? Básicamente, que es visibilizar el trabajo que ella ha hecho, hacer análisis de investigación ya desde lugares, desde el área de sociales, desde él hace una mención al trabajo de Flora Tristán, ¿no? Entonces, es solo eso, reconocer y visibilizar que ella hizo este tipo de aportaciones y de trabajo. De hecho, con Unión Obrera, como último aporte que les quiero compartir, ella lo que hace es un activismo, les digo, va fuera de las fábricas, se planta fuera de las fábricas, está con sus pancartas y les dice a todos y todas, oigan, hay que levantar la voz, y pues todo el mundo, claro, cansado, agotado, ya sin ganas de hablar de nada, pues no la pelan, ¿no? Pero ella insiste todos los días y de hecho les dice, oigan, pues yo necesito publicar mi obra, y su editor de plano le dijo, ¿cómo crees que yo te voy a editar esto, no? O sea, esto no es, yo no voy a comprometerme políticamente con esto porque estás invitando a la sublevación. Entonces ella lo que hace es que le comienza a pedir cooperación a sus compañeros obreros y les dice, te regalo un fragmento de mi obra, se los escribe a mano y les dice, te regalo un fragmento, pero pues necesito que me cooperes, ¿no? En este primer acto de lo que ahora conocemos como fundadoras, Flora Tristán hace este tipo de trabajo, bajo la cooperación de todos, es que ella busca cómo editar su obra y pues se da cuenta que ella lo tiene que hacer, porque el editor con el que ella asistía pues le dice que no, la rechaza, le dice que no. Entonces, a este tipo de cosas yo creo que como señalaban, nos enfrentamos actualmente también, o sea, quizá también hasta nosotras mismas de pronto no reconocer nuestra propia voz, ¿no? Entonces, sí es una autora que, aunque ya tiene que ya tiene 2 siglos de haber nacido, sí es una autora que apenas está avivando su pensamiento y que creo que también se está avivando porque nosotras ocupamos pensar en ello, ¿no? O sea, ocupamos regresar a ello. Entonces, y además generar diálogos en torno a ello. Entonces,
pues eso, espero haber respondido todo. Muchas gracias. Muchas gracias. No, de qué gracias a todos.